demos un vistazo hacia adentro de nosotros porque tenemos que descubrir nuestra peculiaridad. Usted mira a otra persona y dice, esa persona no reaccionó de la manera como yo. ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué me molesto tan fácilmente? Recuerdo que mi madre una vez me dijo, cuando estaba comenzando a entrar en la filosofía y la apologética y todas esas cosas. Mi madre era maestra, pero era una mujer muy sencilla. Y un día ella me dijo, no sé por qué haces esas preguntas, ni siquiera entiendo por qué piensas así. Esas cosas jamás se han cruzado por mi mente. Bueno, somos diferentes. Podría escuchar algún pensamiento o leer alguna línea en un libro, caminar de un lado al otro por unos 15 minutos, preguntándome cómo es que alguien puede luchar con esto, cómo alguien puede lidiar con esto. Bueno, puesto que sabemos lo importante que es comprendernos a nosotros mismos, permítame hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Qué experiencias o luchas trajo consigo en su relación con Dios? ¿Hubo algo en su infancia, algo en la forma como fue criado, que hacen que luche con algunas ideas? Y hay una segunda pregunta. ¿Qué disciplinas trajimos a nuestra experiencia cristiana? ¿Qué disciplinas? Permítame decir que aquí es cuando comienzan a revelarse las respuestas. Después de haber enseñado a nivel de posgrado por algunos años y trabajar de cerca en el mundo académico, y aún después de haber observado mi propia vida, he notado que aquellos que se destacan en sus logros no son aquellos que son los más capaces, sino los más disciplinados, aquellos que se aplican, que hacen el tiempo, que redimen el tiempo, que toman las horas y las hacen constructivas. Esos son los que se destacan. Hace unos 40 años se hizo una prueba en la Universidad de Stanford con niños de 4 años. A todos les dieron un malvavisco, lo que llaman algunos marshmallow, y les dijeron que la maestra regresaría en unos minutos y que aquellos niños que no se comieran el malvavisco y esperaran, recibirían otro igual. Pero los que se comieran el malvavisco no recibirían otro. Entonces pusieron una cámara y filmaron a esos niños de 4 años. Algunos de estos pequeños se golpeaban la frente, apretaban los dientes, miraban a otro lado y empujaban el malvavisco de un lado al otro. Creo que yo hubiese sido uno de esos en aquel tiempo. Me lo hubiera puesto en el bolsillo, o ni siquiera lo hubiera mirado, o acaso me lo hubiera comido. Otros niños, en cambio, pensaban, esta es la regla. Si quiero 2, tengo que esperar. 40 años más tarde, estudiaron al mismo grupo de personas. Hay una increíble línea de diferencia entre aquellos que se lo devoraron y los que esperaron. Los que estaban dispuestos a vivir postergando la gratificación a través de los años de su adolescencia llegaron a punto de tener calificaciones sobresalientes en sus exámenes. La diferencia era tremenda. Y el psicólogo de Stanford dijo, si usted ve a un niño que no es capaz de resistir a temprana edad, es mejor que lo eduque pronto. O este jovencito pasará toda la vida tratando de conseguir lo que quiere y lo va a obtener sin importar cuál sea el costo. La pregunta es, ¿qué disciplinas traemos? En tercer lugar, y esto es muy importante, ¿qué idea equivocada de Dios trajimos a esta relación? Yo veo al apóstol Pedro, cuando Jesús habló acerca de la cruz. Pedro dijo, por supuesto que no. No vas a ir allá, Señor, ese no será tu destino. Y le recuerdo que muchos de nosotros tenemos esta idea de Dios, de que tan pronto como hagamos el compromiso, no habrá nada más que gozo, nada más que deleites. Este es un error muy crítico y trágico que cometemos. Un amigo mío me mostró las palabras de un grupo musical contemporáneo llamado U2. Y básicamente una de las canciones dice,
Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Y él describe todas las experiencias que ha tenido, incluyendo una línea sobre Cristo. Y dice, ya estuve allí, ya lo probé, pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Así que, cuando usted ve hacia afuera, puede ver la legitimidad de las emociones. Cuando ve hacia adentro, podría haber algunas emociones descabelladas que son peculiarmente suyas. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Comienza en lo que se conoce como un vistazo hacia arriba. Y antes de entrar en esto, permítame darle una ilustración conectiva porque creo que las respuestas llegarán a una resolución. En octubre de 1994, un poquito después de la 1 de la madrugada, sonó nuestro teléfono. Yo tengo el permiso de las personas involucradas para compartir esto con usted. De hecho, incluso lo escribí para que ellos pudieran revisar y aprobar lo que voy a compartir con usted. Se trata de mi cuñada, la hermana de mi esposa. Como a la 1:15 de la madrugada contesté el teléfono y ella me dijo, «Rabbi», y tan pronto como lo dijo me di cuenta de que pasaba algo malo. Ella continuó, «Tenemos un verdadero problema y no sé lo que le ha pasado a Gordon». Gordon era su esposo, quien es instructor de vuelo en una universidad de Texas. Ella nos contó. Él despegó hace varias horas y por 10 horas no ha habido ningún contacto con él. Estaba entrenando a 2 jóvenes estudiantes para volar sobre las montañas en Colorado. No han tenido noticias de él en ninguno de los lugares que estaban en su plan de vuelo. Han pasado 10 horas sin tener noticias de ese pequeño avión y sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué es. Ella solo lloraba y dijo, algo serio ocurrió con Gordon. Pasaron 3 horas y sonó el teléfono nuevamente. Todavía no habían tenido noticias. Creo que pasaron 16 o 17 horas después que ocurrió el incidente, cuando ella finalmente supo lo que pasó. Y lo que ocurrió fue que Gordon estaba con estos 2 jóvenes. Uno de ellos estaba volando el avión para regresar y de alguna manera se metieron en un cañón ciego. Gordon estaba tratando de darle la vuelta al avión para salir de ese cañón ciego cuando fueron arrastrados por una corriente en la parte baja y chocó con un camión. El avión se hizo pedazos. Quedó terriblemente destrozado. Gordon se rompió las piernas en 2 o 3 lugares. Se rompió los 2 pies y las 2 manos. Su frente estaba rota a menos de 1 centímetro del cerebro y entraba y salía de la inconsciencia hasta que el equipo de rescate los encontró. Fue fascinante hablar con Gordon después del rescate y saber lo que ocurrió durante esas 15 horas en las que estuvo solo, y los 3 hombres no podían comunicarse unos con otros. Uno de ellos tenía su pierna doblada por encima de su hombro. Y Gordon me dijo algo muy interesante. Todo ese tiempo, Bárbara, su esposa, había estado luchando porque no tenía información y sus emociones presentían lo peor. Por otro lado, Gordon no podía sentir porque su cuerpo estaba quebrantado, pero había una esperanza en su corazón. Él pensaba, ¿cómo desearía que alguien pudiera decirle a Bárbara que la amo y que voy a estar bien? En ese pequeño escenario tan angustiante para ellos, durante todos estos años, su cuerpo solo ha podido recuperarse hasta cierto punto. Es un milagro que los 3 hombres hayan sobrevivido. Pero en ese simple escenario, me pongo a pensar en las palabras de Will Durant. Nada nos educa tanto como una pequeña conmoción. Permítame recordarle lo que ocurrió aquí. Para una persona, fue el arrebato de emociones sin información. Para la otra, hubo toda la información necesaria, pero con la incapacidad de sentir. Algo se quebró.
Y lo que se necesitaba en ese momento era que alguien pudiera llevar lo que sabía y ponerlo en la mente de Bárbara para que ella supiera que todo iba a estar bien, y alguien que pudiera tomar ese cuerpo y arreglarlo para que él pudiera realmente sentir otra vez con legitimidad. Eso es lo que hace por nosotros el ver hacia arriba. Porque mientras pienso en esto, hago una pausa conmigo por un momento. De todas las descripciones que Dios pudo haber dado desde el comienzo, Él no dice, en el principio existía el amor, a pesar de que eso hubiera sido cierto. Tampoco dice, en el principio existía la gracia, a pesar de que eso hubiera sido cierto también, sino que Él dice, en el principio existía el Verbo. El Verbo, o según el original en griego, la palabra. Hablamos de concepto, idioma, conocimiento, sabiduría, racionalidad. Decimos que creemos en la palabra de una persona. Aquí, la palabra y el ser son idénticos, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros en Jesucristo. Miremos ahora el concepto del lenguaje, mientras damos ese vistazo hacia arriba. El primer concepto es el siguiente: que Dios nos ha hablado para recordarnos que los sentimientos son una parte vital de nuestro ser, pero siempre hay que condicionarlos y llevarlos hacia la información. Escuche cómo lo expresa el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Pedro está hablando de la transfiguración. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y me gustaría hacerle una pregunta. Si usted y yo tuviéramos la posibilidad de elegir, ¿no le hubiese gustado estar en el monte de la transfiguración, ser testigo de la brillante transformación de nuestro Señor, tan brillante que el ojo humano no podía resistirlo? Moisés y Elías descendieron de los cielos, y nuestro Señor era glorificado, tan radiante, tanto así que Pedro cae sobre su rostro y dice: ¿por qué no nos quedamos aquí? Posiblemente no existió otro momento más extático en las Sagradas Escrituras aparte de la resurrección misma. Pero escuche lo que dice Pedro. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Él acude a la palabra como algo más fuerte y más certero. Y esta es mi pregunta para usted, aunque puede que le duela. Mi esposa y yo por años hemos tenido el hábito de salir todos los sábados por la mañana para disfrutar juntos el desayuno fuera de casa. Y el otro día le dije: han pasado tantas cosas en mi propia vida durante los últimos meses y estoy tan agradecido con Dios por ello. Y esto ha sido gracias a la recuperación de las primeras horas de la mañana con Dios. Sé que no a todos les gusta levantarse en las primeras horas de la mañana, a mí tampoco me gusta, pero permítame decirle una cosa: el arrebato de las emociones va a atormentarle todos los días, algo de decepción, algo de dolor, algo de angustia, algo de conflicto,
alguna discusión, probablemente algo de lucha. La única manera de saber cómo enfrentarlo es preparar este corazón como primera cosa en la mañana antes de enfrentar el día y permitir que el lenguaje de Dios entre en su corazón antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando me pongo a estudiar la palabra, como a las 6:30 de la mañana ahí abajo en mi estudio, lo digo con Dios como mi testigo, que la próxima hora u hora y media son los momentos que más disfruto cada día. He luchado con mis dudas, he aprendido de mi Señor, he leído su palabra y he llegado a la conclusión, con todos los años en los que he sido creyente, que los mejores días para mí han sido aquellos en los que primero hablé con Él. El salmista dice: temprano te buscaré. Mi estimado amigo, amiga, si usted desea conocer la victoria sobre los sentimientos, pruebe esto. Levántese temprano y búsquelo para que Él prepare la condición de su corazón. Y Él lo hace. Él lo acondiciona. Si no tiene ese tiempo con Dios, las emociones lo derribarán por la mitad del día. Usted actuará impulsivamente en lugar de hacerlo desde la inviolabilidad de un corazón sazonado por la cordura del razonamiento de Dios. La historia está repleta de ejemplos de lo que ocurre cuando usted busca la voz de Dios. Por ejemplo, John Wesley, el 24 de mayo de 1738, un hombre cuya vida se había vuelto desértica, aunque era un predicador, se dirigía a una reunión en Londres, y un predicador estaba leyendo el prefacio al comentario del libro de Romanos, escrito por Martín Lutero. Y Wesley salió de ahí diciendo: mi corazón fue extrañamente abrigado. Permítame recordarle que Inglaterra no hubiese sobrevivido si no hubiera sido por la predicación de Wesley y de Whitefield. Muchos historiadores lo corroboran, incluso el historiador secular Lecky, al hablar de la Revolución Francesa, dijo que la misma revolución posiblemente hubiese destruido a Inglaterra también. Pero hubo dos predicadores llamados Wesley y Whitefield. Un sencillo versículo que salió de la boca de un predicador en el libro de Romanos transformó a un hombre que más adelante moldearía la historia. Al pensar en el mismo Lutero, quien subía de rodillas la escalera santa en Roma buscando la absolución, cuando un versículo lo sacudió. El versículo era: el justo por la fe vivirá. Y pensó: ¿por qué estoy haciendo esto? Si el justo por la fe vivirá. Este versículo se encuentra en el libro de Habacuc y se repite en el libro de Gálatas, la mayor de las iglesias de Asia. Se repite en el libro de Hebreos, la mayor de las iglesias hebreas. En 623 o 613 preceptos de Moisés se reducen a un versículo: el justo por la fe vivirá. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero caminó hacia la puerta de la iglesia de Wittenberg y clava esas 95 tesis que surgieron de su celo y su amor por aclarar la verdad. Las siguientes tesis son para ser debatidas. En febrero de 1881 hubo un funeral en Rusia. Rusia jamás había tenido un funeral semejante. Era el funeral de un hombre que murió relativamente joven y su nombre era Teodoro Dostoyevsky. Cuando el ataúd de Dostoyevsky fue cargado a través de las calles de San Petersburgo, 40,000 hombres lo siguieron. Cuando Tolstoy recibió la noticia de que Dostoyevsky había muerto, dijo: una de las inteligencias más luminosas y uno de los mayores santos ha salido de la escena. ¿Sabe lo que pasó en la vida de
Dostoyevsky. Cuando estuvo en Siberia, en un campo de concentración, dos mujeres le entregaron un Nuevo Testamento. Y en esa prisión siberiana leyó la historia del hijo pródigo. Eso lo cambió. Lea todas sus novelas, como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, y usted verá en algún lugar la conversión de un vil personaje. Ese es Dostoyevsky, que revive lo que le ocurrió en la prisión con la sola lectura del hijo pródigo. Sí, un versículo, un capítulo, una parábola pueden cambiar la vida de un hombre y transformarlo. Dostoyevsky era un hombre apasionado. Era un existencialista cristiano en el sentido de que los sentimientos eran muy importantes para él. Cuando estaba en su lecho de muerte, su hija escuchaba que llamaba y le decía: «Tráeme la Biblia y léeme la historia del hijo pródigo una vez más».